Iglesia, Dios les bendiga. Saludamos a todas las personas que hoy se congregan con el propósito de adorar al Señor. Seguimos siendo iglesia desde nuestra casa hasta el lugar donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha puesto, hasta lo último de la tierra. Es un tiempo para adorar al Señor y declarar su fidelidad. Démosle gracias al Señor. Él reina con poder. Él es soberano. Es lo que cantamos hoy. Adoramos al Señor. ¿Qué tal si cantas conmigo? Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Levantemos nuestra voz y digamos: Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Mandamos una adoración al Señor desde nuestra casa. Hoy le decimos: Señor, tú eres el que obras de maneras impresionantes. Tú haces cosas, Señor, en lo sobrenatural. Y por eso nosotros hoy nos gozamos, Señor. Decimos: tú eres el Dios que harás y seguirás haciendo. Por eso decimos: Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo, Señor. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya, Señor, toda la gloria. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuyo, Señor, es la adoración. Tuya, Señor, es toda la gloria. Tuyo, Señor, es nuestro corazón, Señor, rendido delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo y permitirnos adorarte y glorificarte. A ti la gloria, Señor, y la honra. Amén. El Señor sigue sorprendiéndonos en este tiempo y tenemos la oportunidad de adorar al Señor. Él es el Dios imparable. Él sigue haciendo cosas tremendas. Es lo que decimos ahora. Gracias, Señor. Tú eres adorado, tú eres exaltado. Decimos juntos:
nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Ese momento de decir, Señor, tenemos lo más grande que eres tú, Señor. Tenemos, Señor, la vida. Jesús está de nuestro lado. Por eso hoy cantamos. Digámoslo una vez más. Eres alabado. Eres alabado y eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia nos dice que Él prometió estar con nosotros todos los días. Y eso es lo que Él ha cumplido desde el día que partió hasta hoy. Por eso nosotros lo decimos. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Digámoslo una vez más. Y yo sé, vamos. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Señor, gracias porque tú estás allí
presente en nuestras casas, porque tu gloria, Señor, se mueve en cada rincón, en cada vida, en cada familia, porque estás allí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hemos vivido 4 meses largos de diferentes situaciones. Cada vez hay más zozobra en lo que puede pasar, pero si hay algo en lo que podemos estar seguros es en la fidelidad de Dios. Y es lo que sabemos, el Señor ha sido fiel. Así que te invito a cantar sobre esa fidelidad del Señor. Vamos a adorar al Señor ahí en nuestras casas y declaremos esa fidelidad de Él. ¿Qué tal si de pronto allí te animas a hacer palmas? Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Dígalo bien fuerte. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Señor, te adoramos, Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Dígalo bien fuerte, y eres fiel, sí, Señor. La fidelidad del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es lo que declaramos hoy. Vamos a decir una vez más: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dígalo. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres fiel y eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Siempre fiel es Él, tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Oh. A ver esas palmas ahí en tu casa. Esa fidelidad del Señor que no cambia, no varía. Esa inmutabilidad de Dios. Gracias, Señor, por ser fiel. Hasta hoy podemos decir, siempre has sido fiel. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Dígalo bien fuerte en su casa. Te adoramos hoy.
eres fiel. Amén. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Amén, amén. Iglesia, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Ahora tenemos algo muy importante, así que damos el paso para que usted esté allí conectado con este tiempo donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Seguimos conectados, seguimos siendo iglesia desde nuestra casa. Bendiciones. Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder conectarnos como iglesia, como familia. Sabemos que el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas y acompañándonos desde nuestra casa. Hoy más que nunca entendemos el llamado que Dios nos ha hecho de vivir y compartir a Jesús desde nuestra casa hasta lo último de la tierra. Por eso nos gozamos de poder conectarnos, de poder interactuar, de poder saludarnos, así sea a través de un chat, y de poder presentar la palabra de Dios. Así que a todos un caluroso abrazo allí en su casa y le invitamos para que comparta esta predicación, este tiempo, para que otros también puedan ser edificados por la palabra. En esta semana hemos venido compartiendo sobre la necesidad de atender a la iglesia y poder ser efectivos en el llamado que Dios nos da frente a las necesidades que tenemos. Por eso el tema que hoy quiero compartir, y hoy como servicio especial del Ministerio de Labor Social y la Fundación Solidaria Integral Giret, queremos motivar a la iglesia para que juntos podamos trabajar en la reconciliación del mundo. El tema que hoy quiero compartir tiene como título Todas las cosas en común. Y eso fue lo que vivió la iglesia del primer siglo. De alguna manera, algunos en este tiempo han recordado que la iglesia de hoy, la que está viviendo en su casa, tiene muchas cosas semejantes a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y claro está, tenemos claridad que la iglesia de Hechos se reunía en las casas, que en las casas presentaban la palabra de Dios, que en las casas daban testimonio a otros, a sus amigos, a sus vecinos. No había un lugar de templo, no había un lugar de congregación, pero desde allí Dios comenzó a movilizarse de una manera especial. Pero hay un relato en el libro de los Hechos que nos muestra cómo esta iglesia avanzó, cómo creció, pero también cómo Dios la preparó para los desafíos que tenían que enfrentar ahora. De la misma manera, yo creo que el Señor hoy nos está preparando para enfrentar nuevos desafíos. Así que quiero invitarles para que me acompañen al libro de Hechos y vamos a leer hoy dos porciones diferentes de la palabra de Dios. La primera está en Hechos capítulo 2, versículo 42, y después vamos a pasar a Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer el texto, la primera parte. Dice así la Escritura. Yo nuevamente les animo para que usted busque su Biblia, vaya allí donde la tiene y acompáñeme en la lectura. Dice así la Escritura, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, impartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pasamos ahora al capítulo 4, versículo 32. Dice así: todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hoy tenemos un desafío muy grande para nosotros. En este tiempo Dios nos está llamando a ser iglesia y hoy la palabra de Dios nos va a desafiar. Así que antes de continuar les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos allí en nuestra casa y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sea guiando. Señor, te doy infinitas gracias por este tiempo, por esta linda oportunidad de presentar tu palabra y hoy con un desafío muy grande. Pedimos, Señor, que esta palabra sea vida en cada uno de los hogares, que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Señor, que podamos entenderla y que podamos ponerla en práctica. Tú nos acompañas, tú estás con nosotros y en este tiempo, Señor, tus propósitos se cumplen para nosotros. Glorifícate, Señor, y háblanos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a compartir 7 puntos importantes porque la iglesia de hoy está llamada a tener también en común todas las cosas. Y esto es fundamental, que la iglesia sigue siendo llamada a la comunión, al compartir, al entender la manera como Dios hoy actúa a través de personas, a través de su iglesia, a través del cuerpo. Entonces, aquí el texto, los dos textos nos presentan diferentes situaciones y circunstancias, pero también motivaciones que nosotros podemos aprender. Lo primero que vamos a ver hoy es que la iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina. Fundamental. Esta iglesia se desarrolló pensando en el estudio de la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es la que nos va animando y nos va transformando. Una de las grandes preguntas que yo tengo para este tiempo es ¿cuántos hemos crecido en el estudio de la palabra? ¿Cuántos en este tiempo hemos sacado la oportunidad para leer la Biblia, para ir allí a ella y entender y aprender? ¿Cuántos hemos aprovechado este tiempo para tomar un curso de la EFI, para crecer más en el conocimiento, para afirmar nuestros pasos? Quiero decirle que con el curso de doctrina que estamos llevando a cabo, estamos fascinados por lo que Dios nos ha venido enseñando, nos ha venido afirmando, pero también cosas nuevas que el Señor va inquietando en nuestros corazones. Y de la igual manera en otros cursos donde Dios viene motivando a la evangelización, donde Dios viene motivando a la iglesia el crecimiento espiritual. La iglesia del primer siglo se reunía para estudiar la palabra. En medio de las circunstancias que vivieron, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había un anhelo por conocer más y más de lo que Dios estaba dando. Hermanos, nosotros necesitamos cada día conocer el propósito de la voluntad de Dios para nosotros. Y como les decía a los estudiantes de doctrina esta semana, la Biblia tiene el poder para transformarnos. Más que validemos el conocimiento de uno o del otro, cada uno de nosotros necesitamos ir a la Biblia para que el Señor nos revele y tengamos esos grandes descubrimientos de la verdad de Dios. El Señor mismo le dijo a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Está diciendo el Señor, la Escritura nos va a dar la revelación, nos va a ayudar a la transformación y nos va a hacer entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.
El propósito que Dios tiene conmigo no es el mismo que tiene con usted. Y la palabra de Dios se convierte en esa carta de navegación donde el Señor nos va fortaleciendo, nos va enseñando, nos va guiando. Entonces, lo primero que hizo la iglesia fue perseverar en el estudio de la palabra de Dios y en la doctrina. Iglesia, si hasta aquí no lo has hecho, te animo para que te unas a un grupo de estudio. Te animo para que comiences a leer la Biblia. Qué bueno decir que en esta cuarentena pudimos alcanzar a leer más de lo que antes habíamos hecho, que hemos estudiado y que hemos aprendido más de la palabra de Dios. La iglesia del primer siglo no perdió tiempo, sino que se dedicó a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo segundo, una característica fundamental de la iglesia fue la unidad. Y la unidad implica ser uno. La unidad significa actuar como un solo cuerpo. Y es que la iglesia del primer siglo era uno de corazón y de mente. Es decir, todos tenían un mismo sentir. La unidad nos recuerda el propósito de Jesucristo. Recuerda que el Señor dijo: el mundo sabrán que ustedes son mis discípulos porque se aman unos a otros. El mundo conocerá que ustedes son míos porque están unidos a mí. El Dios estableció ese propósito desde el principio. Jesucristo vino a hablar de unidad. Jesucristo en Juan 15 habla de la vid verdadera y cómo nosotros estamos llamados a estar unidos y permanecer en Él. Pero algo importante es, la iglesia está unida por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Pablo se esfuerza en hacernos entender que estamos unidos por un mismo bautismo, una misma fe y un mismo Señor. Pero cuando habla del Espíritu Santo es el que está uniendo nuestras vidas. Y de esa manera la iglesia se establece. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, pero nosotros somos el cuerpo. Pablo en 1 Corintios 12 nos habla de la importancia de la unidad del cuerpo, que necesitamos sentir lo que otros sienten. Y eso hacía la iglesia del primer siglo. Estaban unidas, tenían como propósito que nadie de los que hacían parte de la comunidad estuviera desamparado. 1 Corintios 12, 25, Pablo nos dice en el texto de la siguiente manera: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El propósito que Dios nos llama a vivir como iglesia es unidad, es cuerpo. Si Él es la cabeza, Él quiere que nosotros como cuerpo seamos uno solo, porque Él es cabeza de un solo cuerpo. Él no es cabeza de muchos cuerpos, sino de uno solo que se llama la iglesia. La iglesia del primer siglo estaba unida entendiendo las necesidades. Hoy nosotros, iglesia, enfrentamos necesidades. Enfrentamos diferentes situaciones. No solamente son necesidades económicas, hay necesidades afectivas, emocionales, psicológicas. Hay tantas cosas que se están viviendo al interior de la familia. Hay crisis emocionales que nuestros amigos, vecinos están viviendo, que nuestros hijos, que nuestros niños están experimentando en este nuevo tiempo, en esta nueva realidad. Y la iglesia está llamada a tener unidad. No podemos nosotros juzgar al uno o al otro cuando no hemos pasado por la situación que algunos están viviendo. De pronto usted inició la cuarentena motivado, firme, tranquilo, diciendo todo lo puedo en Cristo, pero ya han pasado 4, vamos para 5 meses y usted está diciendo como que ya no lo puedo todo, como que mis fuerzas se han venido debilitando. ¿Por qué no decir que al principio estábamos firmes todos, dispuestos a seguir con el Señor, y de pronto a algunos la fe les ha venido flaqueando, o algunos están aceptando la realidad de una manera diferente? La iglesia tiene diferentes necesidades, circunstancias. Y aquí no solo estamos hablando de gozarnos con los que se gozan y de sufrir con los que sufren, es un conjunto. Necesitamos compartir las dos cosas. Estamos hablando de que hay un momento en que vamos a tener dificultades, y qué bueno cuando tenemos una iglesia que ora por nosotros. Qué bueno cuando podemos decir: hermanos, estoy mal, hermano, estoy enfermo, hermano, tengo un diagnóstico, y vemos una iglesia que reacciona. Pero qué bueno también cuando podemos decir: hey, Dios se ha glorificado, Dios ha sido fiel. ¿Sabe qué es lo más lindo de la unidad? Es poder celebrar los triunfos, pero también poder unirnos en tiempo de las derrotas.
Hay cosas que nosotros vamos a tener que vivir en este tiempo. Y no podemos nosotros quitarlas del proceso de la vida. Pero sí podemos entender que la iglesia unida tiene el poder de traer transformación en medio de nuestro entorno. Lo tercero que encontramos en la iglesia del primer siglo es que esta iglesia tenía compasión y compañerismo. Y la compasión no es algo que se identifique como con la lástima que a veces nos da la gente que está en la calle, la gente que sufre, sino con identificarnos con una necesidad. Usted recuerda cuando la Biblia nos habla de compasión, que Jesucristo vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor, y Él vino a suplir necesidades, a identificarse con ellos. La compasión implica el colocarme en el lugar de ellos y mirar de qué manera puedo yo atender, puedo yo suplir, puedo yo ayudar. Esa es la verdadera compasión. El compañerismo se va desarrollando dentro del proceso, dentro de las personas que Dios ha puesto a mi alrededor. A veces creemos que el trabajo es enfocarnos en un foco de necesidad puntual cuando la necesidad está dentro de mi casa, cuando la necesidad está dentro de mi familia, dentro de mis primos, dentro de mis tíos, dentro de la extensión de mi familia. Allí hay necesidades y Dios nos ha enviado a nosotros para ser parte del proceso de esta iglesia que se fortalece y de esta iglesia que comparte lo que Dios nos ha dado. Este proceso nos lleva a ver que la iglesia del primer siglo no reclamaba la propiedad ni trabajaba para simplemente ir creciendo y sumando en sus bienes. Yo tengo que decir lo que a veces me inquieta cuando hay personas que, gracias a Dios, en este tiempo su trabajo ha tenido una estabilidad, su economía no se ha afectado, pero ellos están preocupados por ahorrar, por tener, por conservar o por esperar para mañana a ver qué pasa, pero no están pensando en las necesidades de los demás. ¿Por qué no decir que están preocupados por tener cada día más cosas, por comprar más cosas, pero no han visto que Dios lo ha puesto para que sea sensible a una necesidad que está alrededor? Hermanos, la iglesia no está llamada para estar encerrada. Cuando nosotros estamos encerrados no podemos ver la necesidad. Cuando nosotros no estamos conectados con la iglesia no podemos conocer lo que está pasando. Y esto es fundamental para aquellos que de pronto en este tiempo se han desconectado aún de la iglesia virtual, aún del tiempo devocional, porque nos desconectamos del cuerpo de Cristo, de lo que está pasando, y allí perdemos la sensibilidad a las situaciones. Cuando tenemos temor, no hay cosa más tremenda que el temor, porque el temor es algo que contagia. El temor es algo a veces hasta más dañino que el mismo virus que vivimos, y cuando vivimos llenos de temor, nos limitamos a hacer el trabajo del Señor. Hay un llamado a vivir con responsabilidad, pero un llamado que nos implica también la compasión y el compañerismo, que implica que la iglesia esté activa pensando en cómo poder atender las necesidades, cómo poder ayudar a aquellos dentro de las circunstancias que Dios nos lo permite hacer. Si usted tiene una economía que es estable, el llamado del Señor que te está haciendo hoy es con esa economía que Dios te ha permitido tener estable, poder ayudar a otros. Y no hay cosa más dura cuando nosotros que hemos tenido la economía estable digamos que no podemos hacerlo. Porque de pronto el Señor, y lo digo con temor y con respeto, toca nuestra economía, nuestro trabajo, para que entendamos y aprendamos a valorar cuando tenemos para compartir. Si Dios le ha permitido tener una economía estable en este tiempo, Dios te llama al compañerismo y a la compasión. Y te lo digo con respeto, pero también con autoridad. Mejor que seamos sensibles al llamado de Dios y no que Dios nos toque de una manera diferente, para que entendamos lo que está viviendo la iglesia, las familias, lo que está pasando en nuestro entorno y podamos identificarnos con ellos. Tener compasión es colocarnos en los zapatos de aquellos que sufren. Es acompañar a aquellos que tienen diferentes necesidades. Es decir, yo estoy contigo, vamos a caminar juntos a través de este tiempo. Yo felicito también a todos los que están siendo parte de la transformación de familias, aquellos que están preocupados para ayudar de alguna manera a aquellos que están saliendo adelante, contribuyendo, animándoles, orando, conforme a lo que Dios nos ha dado,
Algunos de pronto no han tenido la economía, pero han tenido una palabra de ánimo, una oración, han tenido una motivación, han tenido un tiempo para estar trayendo a esas personas una palabra que traiga ánimo y que nos permita seguir en el pie de lucha. Hermanos, las cosas terrenales no pueden ser más importantes que las personas. Las cosas terrenales no pueden ser más importantes que la oportunidad a la que Dios nos llama a compasión. Muchas personas que se preocupan por tener, por conservar, por cuidar, por su economía, posiblemente no vivan después de este tiempo. Posiblemente las circunstancias, la vida, el virus se los lleve. ¿De qué sirvió haber ahorrado y haber guardado y haber sido tan conservadores y no ayudar a otros si no se pudo disfrutar? Qué bueno cuando el Señor nos permite poner en el orden y en el plano correcto las cosas materiales. Dios está trabajando en nosotros para mostrarnos su fidelidad y su provisión. Pero la forma como Dios trabaja es haciéndonos a nosotros instrumentos de Él. Nosotros somos los llamados hoy a la compasión, la misma que Jesús tuvo por las multitudes. El compañerismo que podamos tener para restaurar a aquellos que viven diferentes situaciones. Hoy podemos a través de este tiempo restaurar las relaciones rotas por las circunstancias y poder decir a los amigos, a los hermanos, a los familiares donde las relaciones se habían dañado, aquí estamos nuevamente en pie de lucha. Juntos estamos en el mismo barco y vamos a salir adelante. Una de las cosas que me pregunto en este tiempo, mire, el Señor le permitió a la iglesia del primer siglo desprenderse de las cosas materiales porque venía algo para ellos. Y cuando ellos comenzaron a tener las cosas en común y a vender sus propiedades y a entregar el dinero para que otros fueran bendecidos, el Señor los estaba preparando para la persecución que vendría para la iglesia del primer siglo. Y cuando ellos entendieron que las posesiones materiales no eran lo más importante, no hubo miedo de salir. Y allí es cuando la iglesia comienza a esparcirse y a crecer. Llegó la persecución a la iglesia y ellos no estaban aferrados a las cosas materiales. La pregunta que hoy yo tengo es, ¿para qué nos está preparando Dios en este tiempo? ¿Para qué Dios permitió esta situación en medio de nuestras familias? ¿Y a qué le tenemos nosotros temor? ¿Y en quién está nuestra confianza? Vuelvo a insistirles, iglesia, lo que conocimos no volverá. Las economías, los mercados y el futuro de nosotros será diferente. Y está en nosotros hoy darnos cuenta si aprovechamos la oportunidad y entendimos a lo que Dios nos está preparando o simplemente perdemos una oportunidad para ser los instrumentos de Dios y mañana aprenderemos de una manera diferente. Hermanos, no sabemos qué nos deparará el mañana, pero sabemos que hoy Dios nos da una oportunidad y un llamado al compañerismo y a la compasión. ¿Para qué Dios nos está preparando? ¿Qué vendrá mañana? Venga lo que venga, con Cristo estamos preparados. Con Cristo no tendremos temor. Pero si nos aferramos a las cosas materiales, habrá temor, habrá pánico y viviremos tiempos difíciles. Qué bueno pensar si estamos entendiendo el para qué Dios ha permitido todo esto. Como punto número 4, la iglesia del primer siglo tenía alegría y sencillez de corazón. Y esto es clave. Hermanos, ¿estamos alegres o andamos tristes, amargados, aburridos, quejándonos? ¿Somos aquellos que contagiamos alegría o contagiamos tristeza y amargura? La actitud del creyente del primer siglo era una actitud alegre. Había necesidades, pero ellos estaban alegres. Y la sencillez de corazón implica que no hay más personas importantes que otras, o que no hay personas que estén con mayor rango porque tengan mayor capacidad, sino que todos podemos servirnos a todos. Y esta es la parte bonita, que el servicio nos coloca
en la misma condición. Una oportunidad, conocí una iglesia donde inicialmente tuvimos una reunión para hablar de proyección, de visión, de negocios, y de pronto uno encuentra allí las personas, los ejecutivos, personas que tienen autoridad dentro de las empresas, donde todo el mundo les hace la venia, donde todo el mundo les reconoce, porque son jefes, porque son autoridad. Y uno dice, wow, estas personas son importantes. Pero de pronto el domingo vas a la iglesia y a las mismas personas que encuentras siendo venerados, respetados dentro de la oficina, los encuentras en la puerta sirviendo aún a sus mismos empleados. Hermanos, es que el servicio nos pone a todos en las condiciones iguales. Por eso la Biblia dice que aquel que se quiera vestir con mayor decoro, de pronto va a ser el que no tenga el mejor uso. Pero aquellos que sirven, Dios los colocará en el lugar de reconocimiento. El servicio nos pone a todos al mismo nivel. Y eso es la sencillez de corazón. Tenemos que ser intencionales en amar, intencionales en servir, intencionales en llamar, en ayudar. Y eso no tiene que uno elegir solamente a mis amigos, a quién sirvo, a quién no. En la enseñanza del miércoles decía, a mí me preocupa cuando aquellos que tienen dones y talentos prefieren hacer las cosas por su propia cuenta que ponerlas al servicio de Dios. Buscamos más que la gente nos vea a que Dios sea visto a través de nosotros. De pronto usted no necesita hoy colocar casas, carros al servicio de la iglesia, pero si usted coloca sus dones, sus talentos delante de Dios, usted está haciendo mucho. La iglesia tiene unos ministerios que siguen activos, que requieren manos, que requieren talento, y a veces encontramos muy pocos haciendo mucho y muchos haciendo otras cosas fuera de la iglesia. Cuando todos nos unimos con sencillez de corazón, la iglesia es edificada. Hermanos, ¿de qué sirve que a mí me reconozcan mis talentos, mis dones, y me reconozcan mis habilidades por fuera del cuerpo de Cristo, si no estoy edificando la iglesia? Pero cuando yo coloco eso al servicio de Dios, con sencillez de corazón, con alegría, sin ningún interés, Dios se glorifica. Eso hizo la iglesia del primer siglo. ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser más efectivo? Y se gozaban haciendo la obra del Señor. Servían al Señor con gozo y presentaban sus dones, sus talentos, aún sus recursos, para que Dios trajera bendición a toda la iglesia. Como punto número 5, fundamental, la alabanza y la adoración. Dice el texto que ellos estaban adorando a Dios todo el tiempo. Esto significa que en medio de las circunstancias, Dios siempre merece ser alabado y glorificado. Como creyentes, como iglesia, estamos llamados a traer alabanza. Nosotros fuimos creados para la honra y gloria de su nombre, para cantar, para alabar a Dios. Y eso es algo que la iglesia hizo en el primer siglo. No importa las situaciones, a veces vamos a tener tristeza, a veces vamos a tener situaciones difíciles, pero en lo posible, amado, usted debe de estar con un corazón de adoración. Aún en medio del dolor, Cristo, Dios, el Espíritu Santo merecen ser glorificados. Usted recuerda a Pablo y a Silas en la cárcel. Ellos estaban allí viviendo este momento tan difícil, pero mientras que estaban en la cárcel cantaban al Señor. Y dice la Escritura que mientras que cantaban, se rompieron los grilletes. Hermanos, puede ser que el cántico que usted presente delante de Dios, la alabanza que usted traiga delante de Dios, destruya las fortalezas que Satanás ha levantado en su familia, en su hogar, para destruir su esposa, su esposo, sus hijos, para hacerle ver la economía de una manera negativa, para hacer ver que la situación está grave. Pero ya han pasado 5 meses de la fidelidad de Dios en nuestra casa. Así que, amados, es una oportunidad para estar adorando al Señor. La adoración fue la razón por la cual Dios nos creó. Y Dios espera de nosotros una constante y continua adoración. Como dice el salmista en el Salmo 22:3, Él habita en la alabanza de su pueblo. Somos el pueblo de Dios
y Él habita en medio de nuestra alabanza. Punto número 6. La iglesia del primer siglo daba testimonio sobre Jesucristo, el Cristo resucitado. Y esto es importante. La oportunidad que hoy Dios nos da es para testificar de Cristo. Es para decirle a las personas, hey, Dios está con nosotros y Cristo tiene propósitos más allá de este tiempo. Hey, que si hay enfermos entre nosotros, bueno, no vamos a tener angustia, Dios nos puede sanar. Y si Dios no, por su voluntad no nos va a sanar, tenemos esperanza de que iremos al cielo, tenemos vida eterna y nos gozamos en esa esperanza. La iglesia del primer siglo daba testimonio de Cristo resucitado. ¿Sabe qué significa eso? Esperanza. Si Cristo resucitó, yo también resucitaré. Porque para nosotros el morir no es una pérdida, sino el morir es ganancia. Entonces, amada iglesia, en medio de este tiempo, la iglesia está llamada a dar testimonio sobre Jesucristo, el que resucitó. ¿Qué Él nos va a sacar de esto? ¿Qué vamos a seguir? Sea en esta vida o sea en la vida eterna, para nosotros todo esto es ganancia. No sabemos cuántas personas conocidas de pronto partirán con el Señor, pero para ellos será ganancia. Por eso, en medio del dolor y la prueba, lo que el Señor sigue haciendo en nosotros es trabajando para fortalecer nuestra fe. Tenemos que dar testimonio de Cristo resucitado. Iglesia, necesitamos abrir nuestra boca, necesitamos que nuestras acciones reflejen a Cristo, el que resucitó, el que nos llena de esperanza. Y lo último que quiero compartir de esta enseñanza es que la iglesia del primer siglo estuvo dispuesta a hacer un sacrificio generoso. La generosidad es uno de los valores más altos que Dios dio a la humanidad. Y la generosidad es una de las cosas más difíciles también que como seres humanos nos cuesta. Dios es generoso. El Señor no nos da cosas para contentarnos ni para sacarnos de paso. Tan generoso es Dios que se despojó de sí mismo, se despojó de su Hijo para enviarlo para la salvación de nuestras vidas. Tan generoso es Dios que no escatima en recursos para bendecirnos. Él es el dueño de todas las cosas. Pero como les he hablado en otra oportunidad, Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Porque lo que está lleno, cuando se llena, se desparrama, se derrama. Para llenar más, Dios necesita que nosotros emprendamos a vaciar. Y entre más vaciemos, más el Señor nos llena. Y eso fue lo que la iglesia del primer siglo entendió. Un sacrificio generoso. Tan generoso fue el sacrificio que no se aferraron a sus bienes, que estuvieron dispuestos a vender sus propiedades y a entregar el dinero para atender las necesidades. ¿Conoce usted la historia que después se cuenta en Hechos de los Apóstoles? Ananías y Zafira quisieron mentir a Dios, quisieron hacer lo mismo que hacían otros, pero mintiendo y tomando parte para ellos. Querían simplemente ser visibles y que la gente dijera, wow, ellos también hacen obras generosas, ellos también hacen sacrificios con generosidad. Pero trataron de engañar a Dios y la consecuencia fue que juntos murieron. La generosidad no es tratar de guardar para mí y mirar a Dios que le doy, sino es decir, Señor, tú eres el dueño de todo. Todo lo mío te pertenece. Ayúdame a ser un buen administrador y ayúdame a ser edificación para otros. Hermanos, la iglesia del primer siglo entendió que el sacrificio generoso implicaba tener la iglesia en unidad, implicaba atender, implicaba desprenderse de algo. El principio de la restauración que Dios hace a nuestras vidas, como lo hizo con Mateo, con Leví, como lo hizo con Zaqueo, es la generosidad. Es entender que lo que Dios me dio no es mío, es de Él, y que Dios me lo da para bendecir a otros. Por eso, el llamado hoy, amados,
es que seamos una iglesia generosa. Y este propósito de esta enseñanza dentro del servicio de labor social con la Fundación Integral Solidaria Giret es que podamos nosotros bendecir muchas familias a través de nuestra generosidad. La generosidad no parte de quién da la ofrenda más grande. La generosidad implica de quién está dispuesto a compartir lo que Dios nos ha dado. Y esto parte desde bienes materiales, económicos, como tiempo, como oraciones, como ánimo, como estar con las personas y ayudar a aquellos que necesitan consuelo. ¿Cuánto Dios puede hacer con nuestros recursos? Yo creo que Dios va a levantar una iglesia más fuerte después de esto. Pero la iglesia más fuerte no es la que no sufre necesidad. La iglesia más fuerte es la que puede pasar por la necesidad y esa necesidad la fortalece y la hace conforme al corazón que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios nos llama hoy a confiar en Él. Somos su cuerpo y Él es quien nos sostiene. Él, dice la Escritura, nos sostiene con la diestra de su justicia. Él no nos va a desamparar, pero está en nosotros en creerle a Él. Por eso, iglesia, le animo, le motivo, le desafío a que comparta en las necesidades, para contribuir a las necesidades que hoy tenemos como iglesia. Como ministerio de labor social, deseamos atender muchas necesidades en la iglesia, primeramente para los de la iglesia, como dice la Escritura, pero también ayudando a muchos afuera que necesitan una ayuda. Y hoy lo que usted pueda contribuir, un mercado, una ofrenda, una oración, una palabra de ánimo, lo que Dios está tocando en su corazón, hágalo con libertad, confiando en el Señor. Somos la iglesia del Señor, no somos la iglesia de la Alianza, no somos la iglesia de Lutero, somos la iglesia de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y juntos vamos a salir adelante. Amados, Dios está fortaleciendo la iglesia. Y Dios va a actuar de una manera poderosa. Como les he dicho en otra oportunidad, daremos testimonio de lo que Dios hizo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, donde saldremos más fortalecidos. Quiero animarle a que cierre sus ojos. Y por un momento allí donde usted está en su casa con sus ojos cerrados, piense en la fidelidad de Dios. ¿Cómo ha sido Dios fiel para su vida? ¿Cómo Dios le ha acompañado hasta hoy? ¿Cómo Dios ha bendecido su casa, su trabajo? Aún sin usted tener empleo, Dios le ha bendecido. Aún aunque les tocó renunciar a una parte de su salario, Dios lo ha bendecido. Y ahora decirle, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por la bendición de mi familia. Gracias por cuidar de mi casa, por proveer el alimento, por no dejar que ningún día me acueste sin comer, sin un techo. Esto me lo has dado tú, Señor. Gracias, gracias por lo que me das. Gracias, Señor. Pero ¿qué tal si usted está dispuesto a decir, Señor, todo esto no es mío, esto es tuyo, Señor? Todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Mis hijos, mi esposa, mi casa, mi vehículo, todo lo que hay aquí es tuyo, Señor. Y esto es lo que tú me has dado para servirte. Ahora te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros y nos digas de qué manera podemos presentar esto para el servicio de la iglesia. Porque esto es parte del cuerpo de Cristo. Y en lo que me has dado, Señor, hoy estamos dispuestos a ayudar a otros. Gracias por la iglesia y por el Ministerio de Labor Social, por la Fundación Solidaria Integral Giret, Señor. Porque a través de ellos hemos podido ayudar a muchas personas, muchas familias, a acceder a programas de ayuda. Gracias. Pero hoy, Señor, queremos todos ser parte de una iglesia que se fortalece.
Confiamos en ti, Señor. Y confiamos, Señor, que nos usas a nosotros como instrumentos de reconciliación en este tiempo. Ayúdanos a seguir llegando al Hospital Simón Bolívar para ayudar a aquellos enfermos, a aquellas familias que no tienen. Ayúdanos a seguir llegando a la comunidad de inmigrantes, Señor, que no tienen recursos, y podamos nosotros ser parte de este tiempo de la solución, de brindar mercados, ayudas. Ayúdanos, Señor amado, a poder ayudar a aquellos que necesitan comprar medicinas, comprar, Señor, pañales, y ser una iglesia que se une y se fortalece. Que podamos ser reconocidos como una iglesia generosa, con sacrificios generosos, y la gente pueda decir: la Alianza Cristiana en San Cristóbal Norte es una iglesia que levantó el nombre de Cristo con generosidad, con amor, con unidad, con adoración, con alabanza, entendiendo la oportunidad en la que tú nos colocaste, Señor. Te doy gracias por la unidad de la iglesia en la oración. Te doy gracias, Señor amado, porque podemos compartir nuestras cargas y nuestras luchas, pero aún así hay muchas otras cargas a nuestro alrededor, Señor. Danos hombros fuertes, danos, Señor amado, hombros y lomos grandes para seguir llevando las cargas. Anima a aquellos que están desanimados, fortalece a aquellos, Señor, que de pronto sus fuerzas decaen. Padre, yo te pido que tú obres poderosamente en estos ministerios que han estado sin parar desde que empezó todo este tiempo. Yo te doy gracias por el Ministerio de Comunicaciones, por estos chicos que trabajan fuerte, Señor. Anímales, renuévales, bendice su economía, bendice sus vidas, sus proyectos, Señor. Yo te doy gracias por el Ministerio de los Niños, que ha estado desde el primer día activos. Gracias por ellos, por los maestros de niños, gracias por los maestros de la EFI. Te doy gracias, Señor amado, por el cuerpo pastoral que sigue allí activo, atendiendo la iglesia, Señor. Renueva fuerza, Señor, de los que están allí. Te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por el Ministerio de Labor Social, que no se ha detenido, y con lo poco o con lo mucho ha seguido trabajando, Señor. Y yo te pido que la iglesia que ha seguido activa renueva fuerzas. Gracias por el Ministerio de Oración, que está firme todos los días, en pie de lucha, en oración, atendiendo peticiones, orando unos por otros, los que están llamando, los que están animando. Gracias. Y aquellos, Señor, que de pronto se han quedado quietos, yo te pido, Señor, que los actives, que los hagas parte de la misión y la reconciliación, y juntos como iglesia, unidos por tu Espíritu, podamos decir: el Señor nos ha llevado al otro lado y hemos salido como una iglesia fuerte, triunfante en medio de este tiempo. Padre, que tu presencia siga en nuestras casas. Que tu presencia siga, Señor, animando y restaurando familias. Y que siga, Señor Jesucristo, trayendo sanidad a los enfermos. Confiamos en ti, Señor, y creemos que la iglesia, Señor, que saldrá después de este tiempo, será una iglesia más fuerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, seguimos firmes. Seguimos en pie del proceso y el llamado que Dios nos ha hecho. Recuerden que como iglesia seguimos conectados en nuestros devocionales a las 9 de la mañana, de lunes a sábado, y en las noches estamos martes y miércoles a las 7 de la noche y los demás días a las 8. Conéctese, comparta, sigamos siendo iglesia. Papitos, trabajemos con nuestros hijos constantemente, no dejemos de estar trabajando con ellos, animémoslos en la fe. A todos un gran abrazo, les amamos mucho, que Dios les bendiga. Si quieren saber dónde presentar sus ofrendas, sus donaciones, allí está la información de las cuentas para que usted pueda traer sus diezmos, sus ofrendas, sus donaciones, y Dios multiplique a cada uno lo que hay en sus casas. A todos un abrazo, bendiciones. Vivimos una situación que a todos nos ha tomado por sorpresa y que ha generado una gran crisis económica y social en todo el país. Según las estadísticas del DANE, el desempleo se ubica en un 21.4%, 10 puntos por encima en comparación al año anterior, generando una gran afectación a miles y miles de familias que día a día tienen dificultad para adquirir
bienes y servicios e incluso suplir sus necesidades básicas. Por ello, el Ministerio de Labor Social y la Fundación Solidaria Giret venimos trabajando de forma desinteresada, comprometidos y activos por un propósito de generar ayudas a los más desfavorecidos y vulnerables por esta situación, contribuyendo a mejorar algunas condiciones concretas. Nosotros, con miras de mejorar las cosas que implican las necesidades de otras personas y con su participación activa, con sus donaciones, con sus contribuciones, hagamos parte de una maravillosa y bendecida labor, teniendo una experiencia tan gratificante que es mejor dar que recibir. Con ustedes y nosotros, aportando ese granito de amor a tantas familias, niños y abuelos que se han visto afectados por esta emergencia sanitaria COVID-19. ¿Qué requerimos? Donaciones en especies o en efectivo, productos no perecederos como arroz, aceite, panela, azúcar, productos básicos de la canasta familiar. O también puedes donarnos en efectivo el valor comercial equivalente al mercado que estamos manejando actualmente, 30,000 pesos. También puedes ayudarnos con productos básicos de aseo, cremas, cepillos dentales, jabones, pañales para niños, adultos mayores. ¿Cómo puedes hacer estas donaciones? Escríbenos o contáctanos a los números que aparecen en pantalla para darte la información correspondiente. Y recuerda que pequeños gestos contribuyen a grandes cambios. Discoveryland te invita a videoclase, clase en vivo, club de niños y club de papás.